En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Estamos aquí avanzando en la vida de José. Ya nos encontramos en Génesis 49, recordemos que esto culmina en el capítulo 50, falta ya muy poco. Pero ya vemos que los años van pasando y que Jacob ya se está aproximando a sus últimos días. Dice así, Génesis 49, el versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en días venideros. Esta es la bendición, por cierto. Más adelante se refiere a esto como la bendición de Jacob para con sus hijos. Juntaos y oíd a Jacob, dice el versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Juntaos, oíd, os declararé. Y les voy a declarar lo que ha de acontecer en días venideros. Pero aquí vemos algo sorprendente en la vida de Jacob, porque solo el Dios omnipotente se lo pudo haber mostrado. No olvidemos que sea algo que tenía claro, Jacob era el Dios omnipotente. Génesis 28, pues cuando él salió de su casa, de la casa de su papá, de Isaac, de Rebeca, ¿cómo lo bendice su papá? Entre muchas cosas le dice, y el Dios omnipotente te bendiga. Que el Dios omnipotente sea contigo, el Dios omnipotente te fructifique. Pero también vemos que Dios se le aparece allí en Betel. ¿Cuál Dios? El Dios omnipotente. Y eso es lo que le dice a su hijo José, por cierto. El Dios omnipotente se me apareció ahí en Luz, o sea, ahí en Betel. Solo el Dios omnipotente. Cuando tengo claro que Dios es el Dios omnipotente, entonces yo puedo bendecir a cada uno de mis hijos de manera muy particular. Pero también, es lo que les dice, aquí les voy a decir lo que ha de acontecer. Solo el Dios en cuya presencia he andado, como así lo dice Jacob, solo el Dios que me mantiene desde este día hasta que yo soy, solo el ángel que me liberta de todo mal. ¿Se acuerdan de estos 3 puntos? Que así fue como Jacob bendijo a los hijos de José. Solo aquel Dios, que es el Dios omnipotente, pudo haberle mostrado esto. Pasemos al versículo 3. Mira lo que aquí dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Comienza bendiciendo del mayor al menor, desde el punto de vista etario, o sea, de la edad. El mayor es Rubén, dice, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, primogénito. El principio de mi vigor, ¿qué es lo que dice? Principal en dignidad. Tú tienes la dignidad, principal en poder. Pero ¿qué le dice? Impetuoso como las aguas. A él le correspondía la primogenitura. Debía de ser el líder natural de su familia, de entre sus hermanos, de los 12. Pero ¿qué le dice el versículo 4? No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Bueno, este es un acontecimiento, algo que ocurrió demasiado, pues, era demasiado fuerte. Lo que ahí ocurrió, subió al lecho de su padre y tomó la mujer de su padre. La primogenitura le correspondería a Rubén. Sin embargo, esto no fue así. ¿Qué nos dice 1 Crónicas 5 al respecto? Nos aclara qué es lo que pasa aquí. Ya no serás el principal, por lo tanto, alguien debía ser el principal. ¿Qué quiere decir el principal? El primogénito y el mayor entre sus hijos. O sea, en cuanto a Jacob concierne, entre los 12 hermanos. Primera Crónicas 5, versículos 1 y 2 nos ilustran lo siguiente. Literalmente nos ilustran, nos abren, nos da luz al respecto. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era, dice, el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien,
que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Esto amerita detenerse, y detenerse muy, muy lentamente. Tenía el derecho de primogenitura, lo dice claramente aquel hombre a los 147 años que está ahí en Egipto bendiciendo a sus 12 hijos, ya pronto para partir. No serás el principal. Eras el principal en dignidad, principal en poder, el primogénito, el inicio en mi fuerza. Ya no lo serás. Pero ¿qué me dicen? Que él llegó a ser el primogénito de Israel. Pero sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. Y no fue contado por primogénito Rubén. Pero aquí algo sorprende, que Judá llegó a ser el mayor de sus hermanos, mas el derecho de primogenitura fue de José, literalmente. Ahora, vino Rubén primero, luego vino Simeón, luego vino Leví, luego vino Judá. Por allá viene en 11º lugar José, 12º, Benjamín. Judá era el cuarto. Después de Rubén, la primogenitura debió de ser sido de Simeón, en su efecto de Leví. Pero, ¿qué me dice de Judá? Llegó a ser el mayor entre sus hermanos, este cuarto, sobre sus hermanos. Pero ¿por qué me dice que era el mayor si él tenía 3 hermanos mayores? Es evidente en la palabra de Dios que él era el líder de sus hermanos. Solo basta ver cuando José fue vendido, que no estuvo de acuerdo Rubén, pero no tuvo el carácter de ejercer él como aquel que dice la palabra de Dios, y como dice Jacob, no tuvo el carácter, la firmeza de ser el principal en dignidad, el principal en poder. Así sus otros hermanos querían vender a José, él era muy débil de carácter. Claro, cuando él regresó a la cisterna encontró que lo habían vendido, pero ¿por qué lo hicieron? Cuando él estaba ahí dice, pero ¿por qué lo metieron allí? No lo hagan, no, en fin, bueno, lo metieron en una cisterna. Finalmente él como que no se entera que lo venden y que va para Egipto. Bueno, todo eso acontece, nada de eso lo justifica. Pero Judá, vemos que siempre toma la vocería. Judá es el que toma la vocería, por cierto, con su papá, cuando recuerdan que ellos van a visitar, bueno, ellos descienden a Egipto porque no hay pan, era un tema de vida o muerte, pero también toma la vocería con su papá, le dice a su papá, Rubén le dice a su papá, cuando aquel varón poderoso de Egipto les dice, vayan, traigan a su hermanito menor, y yo voy a tener aquí como garantía a uno de sus hermanos, que sería Simeón, o sea, el segundo, y tráiganlo a mí. Finalmente se trata de convencer a su padre. Rubén le dice a su padre, pero su padre no le hace caso a Rubén. Finalmente, después de un tiempo ahí, Judá le dice a su papá, yo te respondo por él, y finalmente lo envía. Y recordemos que cuando llega ahí con Benjamín a la presencia de aquel varón poderoso que sabemos que sería José, los 11 hermanos en esta oportunidad, contando a Simeón, que estaba ya ahí con José y que se le incorporó a sus hermanos, ocurre un hecho. Entonces José dice, ustedes van a dejar aquí a su hermano Benjamín conmigo. Pero Judá le dice, tómame a mí y yo seré siervo tuyo todo el resto de tus años. Él asumió porque él era el mayor, era el líder natural, podríamos decir. Era el mayor. Entonces, 1 Crónicas 5 lo describe muy bien. Era el mayor entre sus hermanos, pero a él no se le entregó la primogenitura, sino a José. ¿Primogénito quién es? Es aquel que toma el legado de su padre y lo engrandece. Y en últimas, ¿quién tomó la primogenitura? Aquel que engrandecería el legado. ¿A quién le entregó el legado? Su papá Jacob. ¿A quién? A José se lo entregó. Cuando habla con él ya personalmente, Dios me apareció en luz, Dios me apareció ahí en Betel, y mira lo que Dios me dijo, que Dios me haría volver
nuevamente a esta tierra de Canaán. Claro, por supuesto, a través de su descendencia, Dios me lo mostró. Y luego vemos que José lo tendría claro. Ahora, ya en los próximos días veremos cómo se desarrolla la primogenitura, cómo le lleva a cabo José. Pero además llegó a ser el mayor. ¿Y quién es el mayor? El mayor es aquel que vela por sus hermanos, que asume la responsabilidad de sus hermanos, aun cuando su padre falta. Y cuando su padre falta, él vela por ellos. Por lo tanto, él llega a ser el primogénito y llega a ser el mayor en medio de ellos. No sería de Rubén. Rubén entonces desechó la primogenitura. ¿Saben quién más la desechó? Ustedes lo recuerdan muy bien. Lo desechó el hermano de Jacob. También lo hizo. Recuerdan que Isaac pues tuvo 2 hijos. Rebeca tenía 2 hijos en su vientre, pero había uno que era mayor que él, quien sería padre de todos los edomitas. Pero este desechó la primogenitura, se llamaba Esaú. Y la primogenitura la tomó Jacob. Así como lo vemos, solamente la historia se repite, pero en este caso, a través de la vida de José. Qué maravillosa es la soberanía y la voluntad de Dios. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en esta mañana, en este día, Señor, preparándonos también para el día de mañana, el domingo y el lunes, para estos 3 días de ayuno, Señor, donde Dios tengo tanto por el cual debo ayunar. Pero Señor, aquí Dios, como lo dice tu palabra, así como Jacob bendijo a sus hijos, bendijo a Rubén, pero Rubén, ¿qué hizo? Él envileció el hecho de su padre. No honró a su padre. Guárdame, oh Dios, de no honrar a mi padre. No lo honró. Y como no lo honró, aquel que era el primogénito, aquel que era principal en dignidad, principal en poder, perdería su primogenitura. Señor Dios, guárdame de desecharte a ti, al deshonrarte a ti y aún al no honrar a mi padre, a mis padres aquí en esta tierra. Y ahora, Señor Dios, a ti te entrego mi vida. Yo quiero, Dios, que tú, que eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que tú que eres el Dios de José, igualmente seas aquel Dios que siempre está conmigo, que el Dios omnipotente de Jacob y de José sea mi Dios. Y yo lo creo, mi Señor y mi Dios. Yo quiero tener un corazón como el de José, Dios mío. No por dignidad, no por poder, no. Sino, oh Dios, porque Él tomó la decisión de siempre creerte a ti, creer en ti y creerte a ti, de siempre ver tu bien en medio inclusive del mal, de siempre ver que todas las cosas ayudan a bien, que no hay razón de tristeza, no, oh Dios, como Él se lo dijo a sus hermanos. Y así permíteme, Señor, engrandecer el legado, tomar el legado y engrandecerlo, Dios, como José lo hizo. Y Dios, pero también, Señor, de ser de bendición para mi familia, como aquel José lo fue. Y ahora, que el Dios de José los bendiga en este día. Que el Dios de José los proteja y los cubra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Les recomiendo, mañana tenemos una reunión muy especial en nuestra reunión Raíces, 5 de la tarde. Mañana tenemos nuestro primer día de ayuno. Si usted no sabe a qué me estoy refiriendo, visite nuestras páginas de Facebook de Soy ICT y mi página de Facebook de Jimmy Chamorro. Ahí se va a enterar a qué nos estamos refiriendo. 3 días de ayuno, mañana será el primer día de ayuno. Mañana tenemos una reunión espectacular. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.
En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.